gracias por este día y por habernos traído aquí con bien, sé con los que vienen en camino para que todos podamos reunirnos para escuchar tu palabra, cantar alabanzas a tu nombre. Sé con nosotros, guíanos a través de tu Espíritu. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. La semana pasada empezamos a mirar el capítulo 14, que habla de la fe salvadora. Y habíamos mirado los primeros dos párrafos. Entonces vamos a simplemente leer esos dos párrafos y, y luego si alguien tiene algún comentario, podemos hablar de eso un poquito y después seguimos hasta el párrafo 3 y, y muy posiblemente terminamos este capítulo hoy. Entonces, si alguien puede leer el párrafo 1 y 2, puede ser la misma persona para los dos o eh, diferentes personas cada uno. Entonces, si alguien puede leer el párrafo 1 y 2. La gracia de la fe, por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones, y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual, y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Por esta fe, el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma, el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída, y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Entonces, hemos visto todos los textos relacionados con estos dos párrafos. Entonces, no sé si alguien tiene alguna observación o alguna pregunta sobre lo que vimos la semana pasada o si hay algún texto que quiere traer que no habíamos visto. Ah, parece que está cambiando la batería. Ah, ok. Entonces vimos que como dice el primer párrafo, que la fe es obra del Espíritu Santo. Dios nos da la fe. Y, y como vimos en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ordinariamente, como dicen ellos aquí en la confesión, ordinariamente es cuando escuchamos la palabra que, que Dios utiliza eso para
para que tengamos la fe, ¿no? Para darnos la fe. Viene a través de la palabra, de escuchar y leer la palabra y luego los otros medios de que habla ahí, el bautismo, la cena del Señor, la oración y otros medios, incluyendo la comunión de, de los santos. Todo eso es lo que el Señor utiliza para, para que crezcamos en gracia. Y el párrafo 2, básicamente, esa fe que el Señor nos da, por esa fe creemos que las escrituras son la verdad y ponemos nuestra confianza en Cristo, nuestra fe principalmente es en Cristo. Y ahora que se cambió la batería, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Una pregunta. ¿Se puede decir que es la palabra el único medio por el que el hombre alcanza la fe? No necesariamente. Por eso dijeron ordinariamente. Porque Dios es soberano y Él puede obrar independiente de los medios. Pero ordinariamente ese es lo que Él ha escogido, ese es el medio que Él ha designado ordinariamente. Pero eso no quiere decir que Dios no lo puede hacer de otra manera. Sí, con respecto a eso, lo que Valentina está diciendo, realmente hay una fe que es inicial, la que Dios te da, la que te permite a ti alcanzarle, creer y confiar en Él. Uh-huh. Después viene lo que es una fe gradual, que es administrada de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Uh-huh. Y es como dice el primer párrafo. El primer párrafo dice que si tú vives, por ejemplo, haciendo lo que es la administración del bautismo, la cena del Señor y la oración y todos los medios designados por Dios, entonces nuestra fe se aumenta y se fortalece. La semana pasada vimos los textos que afirman eso, de que nuestra fe se va fortaleciendo, va creciendo a medida que nosotros hacemos lo que Dios nos ha ordenado. En otras Uh-huh. palabras, hay una fe inicial, Uh-huh. pero nuestra fe aumenta es cuando nosotros nos organizamos al mirar los principios, las ordenanzas, lo que Dios tiene establecido en su palabra. Uh-huh. Finalmente, su palabra tiene el control Uh-huh. de todo lo que ha de pasar en nuestras vidas. Uh-huh. Uh-huh. Y como tú dices, es la fe inicial que Dios nos da para Él nos salva y nos da la fe, y luego nuestra responsabilidad es aprovechar de esos medios para que crezcamos. Y el tercer párrafo realmente trata de ese proceso de aumento de fe. Entonces vamos a ver eso en unos minutos, pero han estado como
hablando de eso a través de todo el párrafo, realmente, que, que Dios nos da la fe, nos salva, pero también nos da estos medios para, para que nuestra fe se fortalezca y crezca. Bueno, si no hay nada más, entonces podemos seguir adelante y leer el párrafo 3 y luego miramos los textos. Dice el párrafo 3. Esta fe, aunque sea de un nivel diferente y pueda ser débil o fuerte, es, sin embargo, aún en su nivel más bajo, diferente en su clase y naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora, de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo son por un tiempo y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta sin embargo victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Entonces, vamos a mirar ahora los textos. Mateo 6:30 y Mateo 8, 10 y 26 y Mateo 14, 31, 16, 8, 17, 20. Entonces vamos a mirar esos textos del libro de Mateo 6:30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, Jesús está diciendo que tenemos poca fe. Y hay varias veces en su ministerio que él les dice a sus discípulos que tienen poca fe. Mateo 8, 10 y también el versículo 26. Mateo 8:10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Entonces, esta persona no era judío, sin embargo, tenía más fe que los mismos judíos. Y el versículo 26. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Entonces están en el barco, hay una tormenta, él está durmiendo, sus discípulos vienen y le despiertan y le dicen: ¿A ti no te importa que vamos a morir? Y él manda a callar los vientos. Y él les dice que tienen poca fe. Entonces, estamos viendo que hay personas que tienen poca fe, hay personas que tienen más fe. Entonces, hay diferentes niveles de fe. Mateo 14, 31. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro Jesús viene caminando sobre el agua y Pedro dice: Señor, si eres tú, dime que venga caminando sobre el agua.
Y Jesús dice, ven. Y Pedro sale del barco y empieza a caminar sobre el agua y después como que se distrae y duda y empieza a hundir. Y él le clama al Señor, sálvame. Entonces el Señor le extiende la mano y le salva y le dice a Pedro que tiene poca fe. Tim, Ujú. podemos ver una diferencia entre la fe y la duda, porque el Ujú. Señor Jesucristo emplea ambos términos Ujú. en este texto. Sí, dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, podemos ver que el opuesto de la fe es duda. Yo no sé, yo no estoy seguro si. Entonces, la fe es como confianza. Entonces, vemos ese contraste. Mateo 16:8. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Entonces, ellos están dudando de lo que él estaba diciendo. Ellos entendieron mal lo que Jesús les estaba diciendo. Está hablando de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos dicen, él lo dice eso porque no tenemos pan. Y él dice, les dice que no están entendiendo y es por su poca fe. Mateo 17:20. Este es después de que baja del monte de transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan han visto a Jesús glorificado y Moisés y Elías y todo lo que sucede ahí y luego viene bajando y encuentra a este hombre con su hijo y los discípulos decían, estaban tratando de echar fuera el demonio y no podían. Entonces, Mateo 17:20. Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y los discípulos le preguntan, ¿por qué no lo pudimos expulsar? No pudimos echar fuera a ese demonio. Y él les dice, es porque tienen poca fe. Hebreos 5:13 al 14. Romanos 4:19 al 20. Entonces, Hebreos 5:13 al 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, hablando de ese proceso de crecimiento de un niño que solo toma leche a una persona más madura que puede comer cosas sólidas. Entonces, y el contexto es que el autor está diciendo a sus lectores que necesitan crecer. Entonces, ahí vemos ese proceso de madurar. Romanos 4, 19 al 20. Sí, estaba. Y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahí vemos el ejemplo de Abraham. Pablo dice, aunque él tenía 100 años y Sara era estéril, cuando Dios le dio la promesa, él creyó, a pesar de que lo que Dios había prometido a la perspectiva humana era imposible. Pero él fortaleció su fe y confió que Dios podía hacer lo que había prometido. Ahora Santiago 2, 14. Segunda de Pedro 1, 1. Primera de Juan 5, 4. Santiago 2, 14. Yo tengo una pregunta, Sí. Pastor Tim, porque esos textos corresponden al punto número 2 del párrafo 3. Y el párrafo 3 dice, esta fe, aunque sea de un nivel diferente y pueda ser débil o fuerte, es sin embargo, aún en su nivel más bajo, diferente en su clase y naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora, de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo. ¿A qué se refiere con como lo es toda otra gracia salvadora? Creo que lo que está refiriendo ahí, hablando de las otras gracias salvadoras, son lo que hemos visto anteriormente en los capítulos anteriores. La justificación, la adopción, la santificación son las gracias salvadoras que Dios nos da. Y particularmente pensamos en la santificación, que crecemos en santificación, igual como la fe. Podemos tener diferentes niveles de fe, también podemos tener diferentes niveles de santificación. No sé si el pastor Billy tenga algo más que añadir a eso, o si estoy como perdiendo el punto, pero eso es lo que yo entiendo. No, para
Para mí, yo creo que respondiste perfectamente, porque estas son de lo que tú mencionaste con respecto a las otras gracias salvadoras. De ellas se pueden derivar otras como es el amor, la misericordia, Ujú. la fe en el Señor Jesucristo. Todo esto es gracia salvadora. Ujú. Y por eso es que ellos hacen referencia, esto dice, mencionando la fe, una de ellas, y cualquier otra gracia salvadora de la misma manera. Pero sobre todo, como dice Pablo, lo más importante es el mismo amor de Dios y ese mismo amor practicado por nosotros mismos, lo que demuestra que Dios ha estado actuando en nosotros de una manera voluntaria de parte de Él, por gracia, por misericordia y por amor, justificándonos, santificándonos y asimismo dándonos la fe para que pudiésemos alcanzar a Cristo. Todo esto es gracia. Ujú, ujú. Y realmente la justificación y adopción, esos son como no hay niveles de eso. Esas son, Dios nos justifica y ya, somos justificados. No, Dios nos adopta y, y eso es como, eh, no somos como un poco adoptado, no, es completamente. Pero la santificación, ahí vemos una, un trayecto de, de crecimiento en santificación. Y la fe también. Y, y como dice el pastor Billy, el amor y las otras cosas que vienen eh, por la gracia de Dios, eh, el amor crece también. Entonces, eso es lo que están, eh, eso es lo que ellos están diciendo ahí. ¿Se puede abundar un poco en lo que es la gracia común? De los que creen, la gracia común de los que creen por un tiempo. La, bueno, hay, la Biblia dice, habla de personas que solo creen por un tiempo y después se apartan. Y dicen que realmente no, como dice Primera de Juan 2:19, se salieron porque no eran de nosotros. Entonces, eh, pero también hay Dios a veces la gente pueden creer que, que Dios es y creer acerca de Dios, pero no, no son salvos. No entendemos completamente cómo eso funciona, pero la Biblia habla de que eso es una realidad y no podemos ser como algunos que dicen que la gracia común no existe. Y parte de eso es, como dice en el Sermón del Monte, Dios hace salir el sol sobre los justos y los injustos, hace llover sobre justos e injustos. Entonces Dios da ciertas cosas a todos eh, por su misma gracia. Y ese tema es bastante amplio y es un poco curioso que no lo desarrollaron más, pero en ese tiempo era algo que la mayoría entendían. Entonces creo que en ese tiempo no sentían la necesidad de abundar sobre ese tema.
Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario adicional antes de leer estos textos. Ok, entonces, Santiago 2:14. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, esa es una marca que distingue la fe salvadora de una fe, podemos decir, como ordinaria. La fe salvadora produce obras. Segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, está diciendo que ellos habían alcanzado la fe igual como ellos, como los apóstoles. Entonces, vemos ahí que hay diferentes clases: la fe salvadora y la fe, podemos decir, común o ordinaria. Primero de Juan 5:4, porque citan el 4 y 5 un poco más adelante. Entonces vamos a leer 4 y 5. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, esta fe de que está hablando Juan es una fe salvadora, porque dice que vence al mundo. Entonces, en el versículo 5 dice que de qué se trata esta fe. Es el que cree en Cristo. En Lucas 22:31 al 32 vemos que el Señor le advierte a Pedro que el diablo lo va a zarandear. Y vemos lo que el Señor le dice al Pedro sobre su fe. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Entonces, Jesús dice: yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Efesios 6:16, hablando de nuestra armadura, uno de los elementos o una de las piezas de armadura que tenemos es la fe.
En todo, tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Entonces, es nuestra fe que nos ayuda a resistir los ataques del diablo. Podemos, el enemigo nos plantea dudas y nuestra fe dice, no, no es así. Yo sé que Dios, y mostramos nuestra confianza en Dios por nuestra fe, y eso es lo que, así es como podemos, como dice, extinguir los dardos de fuego. Salmo 119, versículo 114. Hebreos 6, 11 al 12 y 10, 22 al 23. Salmo 119, 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Entonces, el salmista, en este caso David, está diciendo que Dios es su escudo, su protección. ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra. Hebreos 6, 11 al 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, ahí vemos que tenemos una responsabilidad de aprovechar los medios de crecimiento para que nuestra fe se aumente. Hebreos 10, 22 al 23. Hebreos 10, 22 y 23. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengámonos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Entonces, podemos tener confianza y ser fortalecidos, y nuestra fe puede ser aumentada. Y todo mirando a Cristo, como vemos en Hebreos 12. Podemos leer 1 y 2 para como agarrar el contexto. Acabando de hablar de todos estos santos anteriores que
guiaron sus vidas por fe, confiando en Dios, entonces notemos lo que dice. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, puesto los ojos en Cristo, que es el autor, Él nos da la fe, Dios nos da la fe, Él es autor de nuestra fe y consumador. Él lo lleva a su plenitud a través de su espíritu y los medios que Él ha provisto. Entonces, no es que Dios nos da la fe y nos suelta y dice, ok, ahora encárguense ustedes. No, como dice Pablo en Filipenses, la obra que Dios ha comenzado, Él lo va a completar. Entonces, tenemos que poner nuestros ojos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Bueno, ¿algún otro último comentario antes de cerrar? Con respecto a las personas que creen por un tiempo y luego no, cuando cree una persona en Dios y luego se aparta de Él, ¿quién puso en el corazón de esa persona en buscar de Dios? ¿Fue Dios mismo o por uno mismo hace eso? Bueno, si fue Dios que lo puso en su corazón, entonces lo que Dios comienza, Dios termina. Entonces, podemos entender que esa persona se apartó porque lo que tenía no era obra de Dios en su corazón, porque si Dios obra en el corazón, Él preserva y Él lo lleva a su fin. Hermano Tim, Uh-huh. otra pregunta. Esta traducción de la confesión que nosotros tenemos en español, ha surgido varias ediciones, me imagino. Creo que sí. Uh-huh. Okay. Es que estoy leyendo, a mí me inquieta la pregunta que hice anteriormente, porque para mí la gracia que salva es la fe, pues, exclusivamente, únicamente, aunque estoy de acuerdo de que el amor, la justicia, todo lo demás, la adopción, todo es por gracia. Uh-huh. Pero la Escritura a mí me dice que solamente la fe es la que da salvación. Sí. Y ahora, ajá. perdón. Uh-huh. Es que estoy leyendo la confesión en inglés y no menciona nada de lo que dice ese párrafo. O sea, dice, esta fe, aunque sea de un nivel diferente y pueda ser débil o fuerte, hasta ahí llega, y luego se brinca. Estoy hablando a lo mejor el inglés no es mi fuerte, sí, a lo mejor quizá alguien que domine el inglés puede corregirme.
Pero y luego se brinca en inglés a donde dice, consecuentemente, creo que ahí es donde continúa, dice, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, etcétera. Pero no menciona nada de la pregunta que yo estoy haciendo. A lo mejor, no sé. Ok, yo lo por- tengo aquí en inglés también. Ajá. Ujú. Aunque sea diferente en grados y puede ser débil. Toda otra, sí, dice toda otra gracia salvadora. Básicamente lo que yo entiendo sobre esa frase, gracia salvadora, son las cosas que vienen junto con la salvación. La fe es lo que Dios utiliza para salvar. Exacto. Eso es lo que, pero las otras cosas vienen juntos. Y esas otras cosas no nos salvan, pero fluyen de y vienen junto con nuestra salvación. Sí, bueno, entonces yo creo que para un mejor entendimiento en español debería de entenderse de otra manera, corregirse. No sé, o sea, es una apreciación personal. Sí, sí. Ajá. Porque sí, o sea, sí entiendo lo que viene siendo las gracias de la salvación, pero en sí la escritura es bien específica, es por fe. Sí. Pero entiendo de que las demás, o sea, es gracia de Dios, es el amor de Dios, y Dios no opera, no, etcétera. Pero también entendemos que la salvación siempre viene con todas las otras gracias acompañadas. Entonces, se necesitan todos para tener la salvación, aunque es la fe que realmente es como lo que Dios utiliza para salvarnos, pero no es que simplemente tenemos la fe y no tenemos las demás, es un paquete. Hay algo importante en todo esto y es, por ejemplo, deberíamos partir pensando bien de Efesios capítulo 2, los versos 8 y 9, conocido por todos nosotros, y es que nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Y cuando vemos eso, vemos solamente ese texto, tenemos que pensar qué es lo que Dios ha hecho para salvarnos. Bueno, Él nos ha justificado, nos ha adoptado, nos ha dado la fe. O sea, todos son medios de gracia que Dios ha utilizado. Ni uno es mayor ni mejor que el otro. Todos son medios de gracia que Dios ha utilizado. Por eso es que la mejor manera de concluir, para no tener confusión ninguna, es que ninguna de ellas nos salvan, sino que son medios para que Dios realmente pueda ejecutar una salvación tan grande que Pablo no entendió cómo funcionaba, ni tampoco nosotros. Nos está diciendo, estos son los medios que Dios ha utilizado para salvarnos. Pero ¿por qué se hace énfasis en la fe? Porque constantemente con nuestro creer, con nuestra manifestación de actuar, es cuando se ve la fe en Dios. Y decimos, bueno, pero es que somos salvos por la fe. No, la fe es un medio más de todo lo que Dios ha utilizado. Por eso es que Efesios dice, y es por gracia, por medio de la fe. Y dice, todo esto es para que nadie se esté gloriando, sino que nadie ha hecho nada, todo lo ha hecho Dios. Dios me adoptó, Dios me justificó, Dios me hizo hijo y Dios me dio fe para que creyera. Todo es de Él, todo es una gracia. Sí, exacto. ¿Comprende? De si existe o no en inglés, yo no sé, pero a mí me parece que realmente, posiblemente aquí en español, se hiciera esto. Fíjate que está en paréntesis, como y creo que se abundó en esa parte, ni siquiera está originalmente en la Constitución. Cuando se habla, dice, y toda gracia salvadora. Aceptamos eso porque todo son medios de gracia, pero necesariamente es posible que no esté en lo original esto, sino que simplemente hayan hecho sin paréntesis. Actualmente sí está está en eso quiero saber yo también. Me gustaría, dice así mismo, en paréntesis. No está en paréntesis.
Ok. Yo no sé por qué pusieron los paréntesis en español, entonces, no sé. Sí, eso es lo que eso es porque esa es la preocupación nuestra, como también la de Juan Carlos, como es como lo es toda otra gracia salvadora. Esa parte de ahí, ¿entiendes? Que es lo que, pero es que todo es gracia. Dios nos ha Ujú. salvado sin que nosotros hiciéramos nada. Ujú. No podemos decir, la fe me salva, la justificación me salva, la adopción me salva. No, ellas no son las que salvan, el que salva es Cristo, pero Cristo utilizó la justificación, la adopción y la salvación como los medios para que nosotros hoy pudiéramos ser salvos Ujú. por la Ex- misericordia de Dios. Exacto. Como, Creo que Valentina quiere decir algo. ajá. El parto. Sería apropiado decir entonces que estas gracias salvadoras que acompañan a la verdadera fe son lo que hacen la diferencia entre uno que tiene gracia común, una fe temporal, y uno que ha sido verdaderamente salvo por Dios. Exactamente. Así es. Sí, exacto. Yo quiero comentar algo también, Tim, sobre respecto a la fe, porque la fe viene del Señor, no de nosotros, Él la pone en nosotros, ¿verdad? Ujú. Últimamente en el trabajo, como estoy entrando a las 5 de la mañana, siempre tenemos como un tiempecito ahí, como unos 5 minutos para descansar. Y últimamente yo estoy hablando con unos compañeros del trabajo y uno de ellos me dice que él todas las mañanas reza, pero no va a la iglesia. Y hay otro de ellos que me dice versículos, salmos y otros de otro libro, de ahí mismo de la Biblia, pero tampoco va a la iglesia. Entonces ellos están poniendo su fe en ellos mismos porque ellos no van a la iglesia, ellos Ujú. nomás Ujú. leen. Ujú. Uno reza Otro lee. y otro lee, pero yo les he Están- preguntado a ellos que si están congregando y pues ellos me dicen que no, que ellos Ujú. pues Básicamente eso es, que ellos están poniendo su fe en sus acciones, su orar, su leer. Exacto. Sí, sí, o sea, sí estoy de acuerdo obviamente en lo que expresa el pastor Billy. Pero yo sí creo que es por medio, y no depende de nosotros, o sea, eso lo entiendo Ujú. 100%, Ujú. es solamente la gracia, la fe. Pero la escritura sí enfatiza que es por medio de la fe. Sí, la O sea, fe es como la Romanos, por ejemplo, clave. lo dice, justificados por medio de la fe. Es por la Ujú. fe. O Ujú. sea, no radica en mí. Esa es una gracia que viene de Dios Sí. por todo lo demás. Pero nunca en la escritura yo entiendo que por medio de la adopción soy salvo o por medio de la justificación soy salvo, sino es directamente a través de la fe que Dios opera. Ujú. Y obviamente, como yo creo que lo ilustra bien el pastor Tim, o sea, es todo un paquete que viene con la salvación, que se apropia, o sea, que se vienen a aplicar a nuestro corazón. Ujú. Pero no hay una manera, no hay otro medio a través de Cristo por medio de la fe en el que uno pueda ser salvo. Y claro, No, exactamente. o sea, pero sí entiendo que la gracia de Dios manifestada en su amor, en su elección, etcétera, todo lo demás, Ujú. es dentro de un paquete, por decirlo así. Sí, sí, exactamente. Y la fe, podemos decir que es el principal medio. Es como todo viene junto y todo es pura gracia, pero es como eh, lo que eh, lo que une todo lo demás. Es que es ahí donde yo veo el problema,
Bueno, esto no es un asunto de ahora, otros lo han discutido, para que sepan que la conversación va bastante bien. Esto se ha analizado en otros medios también teológicos. Pero fíjate, el problema está en que tú no puedes poner uno mayor que otro. No hay manera. Tú puedes, vamos a suponer, tú tienes fe, pero no has sido adoptado ni eres justificado por Dios. Entonces, ¿dónde queda la fe? ¿Comprende? Exacto. Y si tú No, eres, es si tú eres todo- adoptado por Dios, vamos a decir, eres justificado por Dios, eso inmediatamente te va a llevar a decir que tiene que estar la fe. Ujú, todo, Porque todo Dios no viene te va a junto. justificar, Dios no te va a adoptar si Él no te da la fe. Entonces, ¿cómo yo veo la fe? La fe es el sello de lo que Dios ya ha hecho. Él te ha preparado, te ha hecho su hijo, te ha hecho todo, y entonces tú reflejas todo lo que Dios Ujú. ha hecho por ti a través de la fe. Como Por la eso que parte en más Efesios- visible. Exactamente, por eso que en Efesios dice por medio de la fe. O sea, la fe va a ser la parte visible de que Dios te ha hecho hijo, de que Dios te ha hecho Ujú. adoptado, te ha adoptado. Es Justificado lo y todo. mismo. Ajá. Entonces, ninguno es mayor que otro, sino que todo es exactamente. Dios te dice, te voy a dar fe, pero es que inmediatamente te da fe, vino la adopción y la justificación. Ujú. Todo. Entonces, Ujú. son medios de gracia. Porque Sí. es un medio de gracia, la justificación es un medio de gracia, la adopción es un medio de gracia, todo el amor que Dios utiliza para con nosotros al darnos la fe. No hay uno mayor que otro, no puede haber uno mayor que otro. Es Ujú. todo parte de una obra de Dios hecha en un solo instante, en ese momento en que Él decidió llamarte y aparecen todas estas cosas. Ujú. Pero la fe es lo visible, Sí, comprende, y esa es la realidad. sí. Yo puedo decir soy adoptado, pero no me veo. Por algo que él fue el problema de Martín Lutero con el asunto de la fe y de Santiago. Porque Santiago reclama, dice, tú tienes que mostrar tu fe por tus obras. Pero tú vas a ver en todas partes que dice que somos salvos por la fe. No, pero dame obras. ¿Comprende? Entonces, la obra es una manifestación de la fe. La fe es la parte visible, en práctica, de que hemos sido adoptados, de que hemos sido renacidos, de que hemos sido hechos hijos nuevos por Dios. Y eso es lo más importante. Ujú. Ujú. No puede haber algo mayor, sino que la fe aparece para ponerle el sello a todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros con todos los medios de gracia que Él ha utilizado. Ujú. Bueno, son las 11:36. Sí, perdón, hermano. Sí, sí. Estoy de acuerdo con lo que dice el pastor Bill. Son medios de gracia, Ujú. pero no son medios salvíficos. Ese es ahí el punto mío en cómo quizá está en español. Estoy de acuerdo completamente, pero dice, como lo es toda otra gracia salvadora. No sé, o sea, tal vez me cuesta trabajo entenderlo de esa manera. Para mí, o sea, esa es la fe. Y otra vez, no que dependa de uno. Todo es por gracia. La salvación de su principio hasta su final es por gracia de Dios. Ujú. Y y la Biblia dice que la fe juega un papel sumamente importante en la salvación, pero también lo demás es como estamos diciendo, que viene junto, acompaña. eh, exacto, son inseparables, todo viene junto, pero lo demás, la justificación, la adopción, la santificación, en cierto sentido, Dios lo hace y nos da la fe, y de nuestra perspectiva, nosotros entonces ejercemos la fe que Dios nos ha dado, y Él es el que nos mueve a hacerlo, pero también existe esa perspectiva que nosotros ponemos
nuestra fe en Dios. Y la Biblia habla en esos términos. Y es muy como complicado para entenderlo, pero las dos cosas Dios nos enseña en la Biblia que es así, que Dios nos da la fe, pero también nosotros ponemos nuestra fe en Dios. ¿Cuál es? Sí, las dos cosas. Y entonces Dios nos regenera, nos justifica, nos adopta, nos santifica, nos da la fe. Y la fe viene junto con todo eso, pero es como de nuestra perspectiva lo que nos lleva, impulsado por la gracia de Dios. La gracia, estamos ahí muertos, y la gracia es lo que tira la soga y vivifica. La soga es la fe, lo que Dios utiliza para traernos a Él. Y es que, por ejemplo, yo tengo un vehículo, todos tenemos un vehículo, ¿y qué decimos? Tengo un vehículo que me mueve, me transporta, me lleva a tal sitio, ¿de acuerdo? Ese es el vehículo. Ese vehículo tiene motor, tiene espejo, tiene cristales, tiene un sinnúmero de cosas más, pero es para transportarme que lo necesito. Si no tiene las ruedas, yo no voy a ningún sitio. Exacto. Pero sigue siendo el vehículo. Entonces, ¿qué viene siendo lo más importante de ese vehículo? Son las ruedas. Suena extraño, Sí. pero son las ruedas. Sin las ruedas no voy a ningún lugar. Solamente Exacto. sigue siendo un motor más, que puede funcionar para muchísimas cosas, pero no para transportarme. Entonces, las ruedas son el medio que me llevan a mí al lugar que yo quiero. Pero es el vehículo, pero las ruedas solamente no pueden funcionar ni pueden llegar a ningún lado. ¿Comprende? Y ese es el punto. Por eso es que dice, es el medio que me transporta, que me lleva. Esas ruedas. Sí. Esas ruedas me llevan, me transportan, pero no pueden llevarme si no está el motor, si no está la gasolina que le he hecho, todo. No puede llevarme a ningún sitio. Entonces, sin justificación, sin adopción y sin justificación, la fe no funciona. ¿Comprende? Entonces, cada cosa tiene que funcionar en plan de salvación y todos son medios de gracia. Sí, exacto. Bueno, ya que tiramos 1 hora. Ya que aquí el apóstol José Luis hay un en la escritura en Jeremías capítulo 31 nos habla claramente realmente que Dios iba a hacer un pacto y que Dios iba a poner su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, ese pacto que Dios promete a su pueblo realmente es lo que destaca realmente un hijo de Dios, porque dice que Él iba a poner su ley en nuestros corazones y también dice aquí que ninguno dirá a su prójimo, conoce al Señor, dice, porque todos me conocerán. Entonces realmente el verdadero hijo de Dios aquí es donde va a mostrar su fe, porque Dios va a poner esa ley en su mente y en su corazón, y esa ley es la que va a actuar para hacer los mandamientos que Dios da en su palabra, pero ya Dios lo hizo en nuestra mente, en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo. Y esa es una promesa que Dios hace, es una profecía que Dios hace en cada persona. Y es una manera de ver a los hijos de Dios actuando conforme a la enseñanza o a los mandamientos que Dios nos da a cada uno de nosotros. Ya no es que nosotros hacemos obras, pero esas obras tienen que venir acompañadas de un verdadero conocimiento de Dios,
de decir, si yo veo a una persona en necesidad, yo no lo hago puede ser que a lo mejor lo pueda yo hacer por compasión de esa persona, pero yo lo voy a hacer porque Dios está poniendo eso en mi corazón de ayudar a esa persona, de tener compasión, de mostrar ese amor y esa fe de ayudar al prójimo. Y yo pienso que eso es lo que Dios hace en cada uno de nosotros. No sé si... Así es que todo viene junto. No, ya. Dimos el servicio ya. No. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos enseña sobre la fe que tú nos das. Y como tus discípulos te pedían, nosotros también, aumentanos la fe. Nuestra fe es débil. Fortalece nuestra fe. Ahora sé con nosotros en el tiempo del servicio para que todo lo que hacemos y decimos sea para tu gloria. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.